Entonces les estaba diciendo de que pues son maneras de comportamiento que está muy ligado al sector en donde viven las personas. Pero el señor, el integrante de esta etnia de los arahuacos, creo que es, de estos indígenas, pues lógicamente tienen que seguir la normatividad que hay aquí en Bogotá, por decir algo. No porque están vestidos de esa manera, entonces pueden pasarse los semáforos en rojo o pueden entonces sacar una gaseosa del éxito solamente porque son ellos. No, tienen que tener el comportamiento similar a lo establecido por la sociedad, en este caso la bogotana. Y nosotros, pues lógicamente, tenemos que respetar también su forma de pensar, respetar también su forma de vestir, eh, sus opiniones, porque pues eso hace parte de lo que ellos son y su identidad. Les estaba planteando el hecho de cómo la gente termina a veces conociendo o saludándose como los argentinos, como los rusos, que normalmente tienen que, normalmente entre señores se saludan de vez en la mejilla. Que un señor argentino o ruso me quiere saludar de vez en la mejilla, pues yo lo mando para el carajo, porque pues no, eso no va conmigo. ¿Eh? Pero es cuestión cultural, eso es cuestión netamente cultural, no es algo que uno quiera ser odioso o no. ¿Ven? Entonces, sí tienen que adaptarse y nosotros de alguna manera a ellos sin que se pierda un poco la identidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Bien, eh, eso sería entonces con respecto al tema de lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Vamos a mirar entonces ahora, permítanme, quiero mirar algo que quiero compartir con ustedes también. Perdónenme. Denme un instante, por favor. Vamos a hablar un poco sobre cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura organizacional, estamos definiendo esencialmente dos cosas. La primera, los comportamientos compartidos, y la segunda, lo que es y no es importante para la organización. Cuando un gerente está definiendo el direccionamiento estratégico, es decir, está definiendo la misión, la visión, los valores, los objetivos, las políticas. En últimas, el gerente lo que está definiendo es lo que es y no es importante para la organización. Hay una frase que describe muy bien esta etapa
de lo que está haciendo el gerente cuando define el direccionamiento estratégico. Esta frase se denomina súbete a mi moto. ¿Cómo así súbete a mi moto? Cuando el gerente está definiendo el direccionamiento estratégico, está definiendo el norte para la organización. Es como si fuera a conducir un vehículo del lugar A al lugar B, pero además de conducirlo, tiene que lograr que los pasajeros, es decir, los demás integrantes de la organización, se suban a ese vehículo con él. Es evidente que nadie se sube a una organización, a un vehículo, que en este caso sería la organización, sin saber para dónde va y mucho menos qué le va a tocar hacer o qué se va a encontrar mientras está recorriendo ese camino. Entonces, el gerente tiene que definir muy bien ese direccionamiento y además tiene que lograr que sus colaboradores compartan esa visión, compartan esos objetivos, compartan esos valores para poder que trabajen con él y recorran ese camino. Me explico. Si yo quiero fomentar el valor de la responsabilidad, es decir, que quiero crear una cultura en torno a ese valor, pues yo tengo que fomentar hábitos como llegar temprano, cumplir con los pedidos de los clientes, responder a tiempo, lo más pronto posible, de la manera más diligente posible, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, y en general, pues cumplir con los plazos para las labores asignadas. Si yo quiero crear una cultura en torno a la satisfacción del cliente, pues asimismo yo debo crear hábitos alrededor de ese valor, como por ejemplo la amabilidad, el seguimiento al desempeño de los productos, el soporte, los servicios postventa, que son hábitos, que son comportamientos organizacionales, que son procesos en torno a ese valor cuya máxima es la satisfacción del cliente. Si además yo quiero que la visión de la empresa, que el valor que yo quiero fomentar sea la innovación, pues también debo crear hábitos en torno a ese valor. Por ejemplo, el deseo de aprender, la apertura a nuevas ideas, el respeto por la diferencia, la creatividad y asimismo la humildad. Eso es muy importante cuando fomentamos la innovación, pero creemos que no la sabemos todas, pues de esa manera, digamos, no se va a poder crear un proceso de innovación incluyente para todos. Tenemos que estar abiertos a la participación de todo el equipo de trabajo. Muchas veces los gerentes no reconocen todo el potencial que hay detrás de la cultura organizacional, es decir, no se sienten capaces de intervenir en la cultura organizacional de sus diferentes empresas. Y eso es muy importante. La cultura organizacional es una herramienta muy poderosa para crear un direccionamiento estratégico que realmente responda a las necesidades del mercado. Muchas veces no dimensionamos el poder de la cultura organizacional. Cuando yo me refiero a que un líder muchas veces no es capaz de intervenir en la cultura organizacional o no ha sido capaz de dimensionar el poder de la cultura, pues permite que la cultura se cree por sí misma. Muchas veces aparece y la cultura se manifiesta a través de los líderes informales. Suele suceder que hay líderes informales pues que van a favor de los valores que se quieren fomentar desde la gerencia, pero también existen líderes informales que no comulgan, que no están a favor de los valores y de lo que se quiere fomentar a través de la gerencia, de la cultura que se quiere crear desde la gerencia, inclusive van en contra de la cultura que se quiere crear desde la gerencia. Ese es el líder informal que pide aumento, induce a sus compañeros a que rindan menos para que no les exijan más, entonces mira, no trabajes tanto porque si no a nosotros nos van a exigir más, que alarga los tiempos de descanso, que indispone a sus compañeros. Pero no podemos también desconocer la otra cara de la moneda. El líder informal positivo, el que se preocupa por el bienestar de los demás, el que propone soluciones, el que motiva a los otros, el que habla bien de su empresa. Es muy importante que los gerentes se tomen el tiempo de conocer los comportamientos y la cultura que se crea al interior de la organización, que no sea una rueda suelta, que los hábitos y la cultura no se cree
por sí misma. El gerente tiene que saber que él tiene el mando y tiene la posibilidad de intervenir sobre la cultura organizacional. ¿Cuáles son las herramientas para transmitir la cultura? ¿Cómo se transmite la cultura en una organización? Bueno, cuando yo pongo la misión, la visión, la filosofía institucional en el fondo de pantalla de los computadores de todos los colaboradores de la empresa, estoy creando cultura, estoy fomentando cultura, estoy divulgando la cultura organizacional. Cuando yo capacito a los empleados, estoy creando cultura. Cuando consulto las opiniones de mis colaboradores, cuando les doy valor a lo que ellos opinan, a lo que ellos piensan, estoy fomentando y estoy creando cultura. Cuando sé al menos el nombre del portero, cuando paso y saludo a todos los colaboradores por igual, desde la aseadora hasta el presidente de la junta directiva o de la junta de accionistas, estoy creando cultura. Muchas veces tenemos esas gerencias de puerta cerrada, ese gerente que no habla con nadie, que no se sabe el nombre del portero, que no conoce a nadie, pues ese es un gerente que muy poco va a poder intervenir en la cultura y mucho menos va a conocer quién es el líder informal que está creando hábitos que muchas veces no son deseables. No sé qué es lo que pasa al interior de mi organización, pero resulta que no conozco el líder informal que o me colabora o va en detrimento de la cultura organizacional que yo quiero crear. Vamos a hablar de dos tipos de culturas, la cultura fuerte y la cultura débil. ¿A qué hace referencia la fortaleza o la debilidad de la cultura organizacional? A la capacidad que yo tengo para crear nuevos valores, a la capacidad que yo tengo para realizar cambios significativos al interior de la organización. No debemos olvidar que en este mercado y en el mundo regido por las reglas de la globalización, lo único constante es el cambio. Las organizaciones cada vez deben ser más flexibles y por ende, cuando yo tengo una cultura, cuando me enfrento a una cultura fuerte, pues significa que los hábitos están muy arraigados en el equipo de trabajo. Aquí siempre se han hecho las cosas así, aquí siempre se ha visto, se ha percibido desde la misma manera, desde siempre se ha manejado ese hábito. Entonces es muy difícil generar cambios significativos. En contrario, cuando hay una cultura débil, pues significa que no hay hábitos compartidos, no hay, digamos, hábitos en torno a ciertos valores, no hay comportamientos en torno a ciertos valores, entonces digamos que es más fácil introducir los cambios. Tiene su lado negativo y es que cuando no hay comportamientos en torno a valores, pues no hay valores. Entonces, un gerente lo que debe hacer es fomentar valores organizacionales y crear hábitos y crear comportamientos en torno a esos valores, teniendo en cuenta que se debe manejar cierto nivel de flexibilidad para poder que los cambios realmente se puedan transmitir. Se estarán ustedes preguntando cuáles son los factores que condicionan que una cultura sea favorable para que la empresa pueda generar ventajas competitivas o pueda generar desarrollo organizacional. El primer factor que debemos tener en cuenta son los estilos de liderazgo. No es lo mismo enfrentarse a un líder autocrático que se dice lo que yo hago y punto, que enfrentarse a un líder participativo que él reconoce que tiene el control y que él es el responsable de que los destinos de la organización pues lleguen a buen término. Pero asimismo, reconoce el capital humano que tiene ante él y escucha las opiniones de sus colaboradores. Reconoce que ellos tienen un conocimiento que puede contribuir a la toma de decisiones y él puede hacer uso de ese conocimiento, puede escuchar las opiniones de sus colaboradores. Otro factor que condiciona la favorabilidad para la cultura organizacional con respecto al desarrollo de la organización, es decir, que la cultura realmente me permita generar ventajas competitivas y no sea un lastre que yo tengo que cargar, es el mercado. No es lo mismo trabajar en una empresa agrícola cuyo valor agregado de los productos es muy limitado, cuyo nivel de conocimiento de los colaboradores también es muy limitado, que trabajar, por ejemplo, en una empresa de aplicaciones tecnológicas.
donde sabemos que las personas que tienen un alto nivel de conocimiento, pues asimismo van a requerir un alto nivel de libertad para poder realizar su labor. No hay que estar encima de ellos, no requieren, de hecho, es lo deseable, ¿no? Son personas que manejan altos niveles de libertad. Entre más conocimiento se maneja, pues más libertad van a necesitar los colaboradores para poder realizar su trabajo, porque como su nombre lo dice, son expertos en la labor que están realizando. Otro aspecto que debemos tener en cuenta para que una cultura organizacional realmente contribuya a la generación de ventajas competitivas, a que la empresa pueda tener un buen posicionamiento en el mercado y pueda desarrollarse muy bien, es el tipo de empresa. Si yo les hablo de una fábrica de armas, pues muy seguramente ustedes se van a imaginar una cultura y un clima organizacional muy diferente al de una guardería. Entonces el tipo de cultura organizacional es muy diferente dependiendo del tipo de empresa del cual estamos hablando. Otro aspecto muy importante es la apropiación tecnológica. Hace muy poco escuchaba a uno de mis compañeros de trabajo decir, no, es que ya las órdenes nos las dan es por WhatsApp. Ya el correo electrónico como canal de comunicación interno dentro de la organización está siendo revaluado. El nivel de apropiación tecnológica también moldea la cultura organizacional, porque en últimas la cultura organizacional es eso, hábitos. Y pues entre más apropie yo la tecnología, pues así mismo los hábitos van a cambiar, van a ir cambiando. Otro aspecto ya para terminar con este tema en sí de la cultura organizacional, tiene que ver con el pasado de la empresa y lo que se espera en el futuro. No es lo mismo trabajar en una empresa cuyo producto por el mismo avance de la tecnología tienda a desaparecer que trabajar en una empresa que sabemos que tiene grandes perspectivas para el futuro. Un ejemplo, no es lo mismo trabajar en un taller de fotografía impresa donde el nivel de la fotografía impresa, el volumen de ventas, la actividad económica de ese tipo de empresas, pues está siendo relegada a un segundo plano que trabajar en una compañía de fotografía digital, donde yo sé que la perspectiva a nivel de futuro pues es mucho más amplia. Muchas gracias. Quería entonces finalizar este tema de cultura organizacional, porque fíjense que ustedes ahorita lo que van a hacer en sus empresas es plantear cómo quieren ustedes crear su cultura organizacional. Entonces tengan en cuenta todos estos conceptos que vimos en el día de hoy, porque tienen que estar siendo agregados a la historia y a la creación de su cultura, con sus valores y sus rituales y sus historias y la identificación de lo que ustedes quieren llegar a ser. ¿Ven? Entonces, es muy importante que ustedes como pareja, como integrantes del grupo, trabajen este término de la cultura organizacional, lo vayan puliendo gradualmente, poco a poco, para que después no les coja la tarde porque tienen que ir agregando otro tipo de cosas allí latentes e importantes para la creación de la empresa. Entonces, fíjense cómo es muy importante el establecer muy claramente cómo es el tipo de cultura que nosotros queremos tener, cómo nosotros la vamos a transmitir. Es lo que nos dijo el conferencista ahorita y lo que yo les había planteado anteriormente, de cómo nosotros, por medio de nuestro comportamiento, estamos generando o estamos enseñándole a la gente cómo es que queremos que se comporten eh, a nivel de la cultura organizacional. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, Iván, Elena, Arnold, Caterín, Laura, Luis, Diego.
No, profe. Bien. No, profe. Profe, esto que le debemos agregar, ¿se lo agregamos ahorita mismo antes de subirlo, antes de las 10? O sea, No. Esto tienen que trabajarlo más con tiempito. Eso tienen que sentarse de una manera mucho más estructurada y irle dando forma al tema de la cultura organizacional, de acuerdo al mercado que ustedes quieren llegar, de acuerdo a lo que ustedes quieren promocionar, ¿no? Entonces, eso tienen que irse como empapando un poco más en el tema de la cultura organizacional de acuerdo a lo que ustedes están ofreciendo para el mercado, y ahí se van metiendo por ese lado. Pero eso no es para hoy, o sea, lo que era para hoy era lo que ustedes ya venían trabajando. Ya tienen que ir agregando el tema de cultura organizacional con base en esto que hoy aprendimos, y que pues va a estar ahí incluido para posteriores entregas, y yo les diré para cuándo es. Muchachos, yo les voy a dejar a ustedes, muy probablemente yo el viernes no me pueda reunir con ustedes porque tengo una cita médica, un examen médico que me van a hacer a mí, 8 de la mañana, entonces no creo que pueda yo conectarme con ustedes ese día. Bueno, pero pues, hagan caras de tristeza, por lo menos digan un comentario, ay, qué pesar, no, profe. Ay, profe, qué triste. Si no, Ay, profe, ¿cómo así? Eso ya... Que quedamos preocupados, profe. Sí. Pero bueno, entonces yo les voy a subir a ustedes a la plataforma una actividad para ese día, para que la trabajen, por favor, y luego la comentamos en el lunes siguiente, por favor, ¿ok? Entonces, por favor, revisen de hoy a mañana lo que tienen que trabajar con respecto a lo que íbamos a trabajar el viernes, para que no nos atrasemos tanto en el manejo que debemos hacer, ¿ok? Entonces quedamos ahí como con esa idea. No sé, Ok, profe. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Estamos bien? No, por el momento no. No, profe. Bien, ya estoy bien. Ok, listo. Ok. Laura, quiero que tú te presentes, Laura, porque no te conocemos, o yo, por lo menos yo no te conozco. Laura, cuéntanos de ti. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Cuéntanos, Laura. Bueno, profe, yo me llamo Laura Gómez. Soy técnica en atención a la primera infancia. Trabajé por un año en un jardín infantil del bienestar. Soy profesora de párvulos. Vivo en Suba, vivo con mis papás y pues estoy estudiando los recursos humanos. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en este tema de la tecnología? ¿Cómo fue que dijiste? ¿Infantil? ¿Cómo? ¿Atención infantil, dijiste? Atención a la primera infancia. Pues solamente lo que estudié, lo del técnico, y ahí entré a prácticas y después hice un año y ya me salí de todo eso. Ok, listo. ¿Me dices que vives en Suba? ¿Vives en Suba, Laura? Laura, Señor. ¿vives en Suba, dijiste? Sí, señor, en Suba. Con tus padres, dices, ¿no? ¿Eres hija única? ¿O tienes hermanos, hermanas? No. ¿Eres hija única? Tengo 2 hermanas y un hermano. Ok, listo, vale. Listo, gracias, Laura, muchas gracias. Muchachos, entonces finalizamos por hoy. Entonces nos vemos mañana. Mañana sí nos vemos. El día que muy tristemente no nos podemos ver es el viernes, pero mañana sí nos vemos, ¿no? Eso, pongan caras de contentos, felices. Esa vaina. Quedamos preocupados. Quedamos preocupados. Sí, No, el profe nos dejó re preocupadísimos. pero pilas profe, ahí, que esté pilas bien. ahí. Chao, muchachos, que estén bien. Un abrazo. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos compañeritos ahorita. Chao.